Buenos días, mi nombre es Luis María González y en este videocast voy a analizar los hogares con baja intensidad laboral y su relación con la exclusión social en España. La baja intensidad laboral es una de las tres condiciones que definen el riesgo de pobreza o exclusión social en el marco del indicador AROPE. Esto significa que el análisis de la pobreza no se limita al nivel de ingresos, también tiene en cuenta en qué medida los miembros de un hogar participan en el mercado de trabajo. ¿Por qué es un tema relevante? En primer lugar, porque un hogar con baja intensidad laboral representa una pérdida de capacidad humana. Personas en edad de trabajar no están aprovechando su potencial productivo. En segundo lugar, porque implica mayores gastos para el Estado en prestaciones sociales. Y, al mismo tiempo, una menor recaudación fiscal. Por todas estas razones, entender la evolución de este indicador y sus diferencias territoriales resulta fundamental para diseñar políticas sociales más eficaces. Contexto institucional o normativo. Para contextualizar el análisis, es importante situar el marco normativo en tres niveles. A nivel europeo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales establece en su principio número 14 el derecho a una renta mínima adecuada. Además, la Agenda 2030 de la Unión Europea fija objetivos vinculantes de reducción de la tasa AROPE para los Estados miembros. En el ámbito nacional, España cuenta con el ingreso mínimo vital, regulado por la Ley 19/2021, que constituye la principal red de seguridad contra la pobreza severa en hogares sin ingresos. A esto se suma la Estrategia Española de Activación para el Empleo, que articula las políticas activas orientadas a reducir la baja intensidad laboral estructural. Por último, a nivel autonómico, las comunidades autónomas gestionan sus propias rentas mínimas de inserción, que actúan como mecanismos de protección complementarios al ingreso mínimo vital. Variables, indicadores y fuentes. Pasemos ahora a definir las variables que vamos a analizar. La variable explicativa es la baja intensidad laboral. Se define como aquella situación en la que los miembros de un hogar en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo durante el año de referencia. La variable explicada es la exclusión social, entendida como un proceso de pérdida de integración que impide la participación plena en la vida económica, social y ciudadana. El indicador principal que utilizo es la tasa AROPE, que combina el riesgo de pobreza, la privación material severa y precisamente la baja intensidad laboral. En cuanto a las fuentes, he trabajado fundamentalmente con dos: la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística y las estadísticas de renta y condiciones de vida de Eurostat. Evolución y comparativa con la UE 27. En este gráfico podemos observar la evolución de la tasa de población que vive en hogares con muy baja intensidad laboral en España comparada con la media de la UE 27. Lo más destacado es que España ha logrado reducir significativamente la brecha con la media de la Unión Europea desde 2016. Sin embargo, en los últimos años la tasa parece haberse estancado en torno al 8%, lo que sugiere la existencia de un componente estructural difícil de reducir solo con las políticas actuales. Este estancamiento es precisamente uno de los principales retos que abordaremos en las conclusiones. Desagregación por comunidades autónomas. Si desagregamos los datos por comunidades autónomas, encontramos diferencias territoriales muy marcadas. En un extremo tenemos la Comunidad de Madrid, con apenas un 3,9% de su población viviendo en hogares con muy baja intensidad laboral. En el otro extremo se sitúan Ceuta y Melilla, con tasas superiores al 22%. Dentro de la península, comunidades como Andalucía con un 11,4% o el Principado de Asturias con un 11,2% presentan valores claramente por encima de la media. Nuestra propia región, Murcia, se sitúa en un 9,5%, también por encima. Esta asimetría territorial evidencia que las causas de la baja intensidad laboral tienen una dimensión regional importante, ligada a la estructura productiva y al tejido empresarial de cada territorio. Desagregación por grupos etarios y sexo. En esta diapositiva analizamos los datos desagregados por edad y sexo, utilizando los datos del INE. Lo que observamos es que, en general, no hay diferencias muy significativas entre hombres y mujeres en la mayoría de los tramos de edad.
Sin embargo, hay una excepción relevante, el grupo de 55 a 59 años, donde sí se aprecia una brecha de género más notable. Además, este tramo de edad es, con independencia del sexo, el que presenta una proporción de hogares con muy baja intensidad laboral considerablemente superior al resto de los grupos etarios. Esto indica que las personas que se acercan a la edad de jubilación anticipada son esencialmente vulnerables a la desvinculación del mercado laboral. Conclusiones y retos. Para concluir, resumo las principales ideas y retos de política pública. La primera conclusión es que España ha mejorado notablemente respecto a la media europea, pero el indicador se ha estancado en torno al 8%, lo que sugiere un componente estructural. La segunda conclusión es que las diferencias entre comunidades autónomas son muy amplias, con Madrid con un 3,9 frente al 11,4 de Andalucía o al 9,5 de Murcia. La tercera conclusión es que el tramo de personas de entre 55 y 59 años es el más afectado, y además es en este grupo donde aparece la mayor brecha de género. La cuarta conclusión es que la baja participación laboral no es solo un problema social, sino que representa una pérdida de capital humano, un aumento de gasto público y un freno al crecimiento. En cuanto a los retos, destaco 4. El primero es reducir la tasa por debajo de ese 8% estructural. El segundo es cerrar la brecha de género y generacional para el tramo de entre 55 y 59 años. El tercero es lograr una sinergia real entre políticas activas y pasivas para que el ingreso mínimo vital no se convierta en una trampa de pobreza. Y el último reto es armonizar el ingreso mínimo vital con las ayudas autonómicas como la renta básica de inserción de la región de Murcia. Cierre y fuentes. En esta última diapositiva recojo todas las fuentes estadísticas y documentales utilizadas. Muchas gracias por su atención.